Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Buenas Claudia, tardes, ¿cómo profe. estás? Camila, Hola, Buenas tardes. profe. hola, Carol. Camaritas, por favor. Bueno, me imagino que muchos vieron por ahí los videitos que puse. Eh, Así que me imagino que no hace falta indicarles qué estamos haciendo, ¿no? O si alguno está muy perdido, no sabe qué estamos haciendo acá. Era un video de 15 minutos. Bueno, Víctor, Paula, Johan, come on. ¿Johan no está? Johan, Johan, hola, Paula, Daniel, Johan. Profe, sí, ya es que tenía problemas con el micrófono, ya. Vale, Yo. listo. Ya está habilitado para que compartan. Comienza Cristian Camilo y Claudia Isabel, ¿cómo les fue? Bien. ¿Listo? Bien, Vale, pues compártanos. ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. ¿Empezamos ya? Sí, sí, dale. Buenas tardes, compañeros y profesor. Yo soy Cristian Camilo Moreno Daza Y yo soy Claudia Isabel Vanegas Mantilla. y vamos a dar un pequeño repaso sobre las cantidades escalares y vectoriales y la suma y resta de vectores. Las magnitudes escalares son aquellas que tienen un valor, es decir, un número y unidad de medida, como el tiempo, la masa, la energía y la temperatura. Por ejemplo, 8 minutos, 5 kilogramos, 7 voltios, 1 grado, etcétera. Las magnitudes vectoriales son aquellas que tienen un valor, un- una orientación, que es decir, que tienen dirección y tienen sentido, como el desplazamiento del balón de baloncesto que estamos viendo. Tiene fuerza, tiene peso, tiene velocidad. Suma y resta de vectores. El método gráfico de la suma de vectores. Vamos a empezar por el paralelogramo, que es, iniciamos con el vector A y el vector B, se unen por la cola y paralelo a cada vector se vuelve a dibujar el mismo. Para hallar el vector resultante, unimos la cola de los primeros vectores A y B con la cabeza de los segundos vectores B y A para hallar el resultante. Para la suma de cabeza con cola, iniciamos con el vector A y el vector B se une a la cabeza desde, desde la cola del vector B hasta el vector resultante, que se une desde la cola del A hasta la cabeza del B, y esa es la respuesta del vector A más B. En el caso de la resta, como ya mencionaba la compañera, también se aplican los mismos métodos, pero la diferencia de la suma no es conmutativa. Eh, En el caso del proceso gráfico, también se hace lo mismo, simplemente que depende del signo a qué sentido va. Por ejemplo, en la imagen, el vector V está hacia la derecha y menos V cambia el sentido hacia la izquierda. Por último, vamos a realizar un ejercicio con los diferentes métodos de la suma y la resta.
Para la suma, aquí vemos que unimos el vector b con el vector a y hacemos paralelo a este el vector b y el vector a, y unimos desde la cola hasta la cabeza, y ese es el vector a más b. Y la suma es conmutativa, entonces no importa si es a más b o b más a. Al igual que acá con la de cabeza con cola, entonces desde la cola del A hasta la cabeza del B hacemos la flechita, y lo mismo, como es conmutativa puede ser B más A o A más B. Y si vemos el método del cabeza con cola es un fragmento del paralelogramo, entonces va a dar lo mismo. En el caso de la resta, bueno, espera a ver si se... el vector a menos b, el vector a quedaría de la misma forma, acá está. En cambio, el vector b cambia de sentido, entonces iría para la izquierda. Entonces, este es el método de paralelogramo, son paralelos y simplemente se unen. Entonces, formarían el vector resultante desde el origen hasta las dos cabezas secundarias. Aquí en B menos A, quien conserva su dirección inicial, su sentido inicial es el B, la cambia de sentido y como pueden observar, este queda hacia arriba, el vector resultante, y este queda hacia abajo, entonces ahí se aplica que no es conmutativo. Y estos son de cabeza con cola, entonces lo que se hace simplemente es unir la cola con la cabeza del otro y daría el vector resultante, que sería unir el origen con la cabeza del otro. Y igual en este. No hay flecha, así está. Listo. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunta que las mías no son cristianas. ¿Ninguno? ¿Hay un ejercicio o no hay ejercicio? No. O sea, Ese era el que estábamos aplicando. Sí, está Sí. bien de ejemplo. Cristian, ¿qué relación hay entre la resta de vectores y el vector opuesto? O Claudia, pues, los dos. Sí, Víctor, saque a su hermano de ahí. Se refiere a espera. Es el mismo vector pero con signo contrario. ¿Se refiere a esto, profe? Sí. Es decir, mira, aquí ustedes tienen el vector B. Está correcto. Si queremos dibujar ahí al ladito, voy a dibujarlo el vector menos B. Espera, se está borrando las cosas. Ah. No entiendo. Bueno, en fin. Este sería el vector... Ay, perdón. Falta de costumbre. Listo. Este sería el vector menos b, ¿cierto? Que es el vector opuesto. Es el vector que tiene la misma magnitud, que incluso se puede llegar a medir el mismo ángulo si lo medimos desde una línea horizontal o paralela o vertical, pero que va en sentido contrario. Es decir, una de las cosas que nosotros hemos visto es que realmente la operación de resta podemos descartarla. Siempre las operaciones de vectores las podemos escribir como una suma. Es decir, en teoría, hacer la operación de A más B es lo mismo que hacer la operación de A más el inverso de B.
Sí, el opuesto de B, perdón, no el inverso, el opuesto. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. La relación de la resta siempre sale primero del vector opuesto, algo que ya hemos visto por ahí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna preguntita? ¿No? Bien. Hay un pedazo que dijo Claudia al inicio que dijo las cantidades vectoriales también tienen dos componentes. Perdón, dijo las cantidades vectoriales tienen un dato o algo así dijiste y no me acuerdo bien cuál fue la relación, pero bueno. Las cantidades vectoriales se dice que tienen dos partes. Una parte vectorial, parece redundante, pero no lo es tanto, y una parte escalar. Es decir, un vector también es un escalar. Una parte al menos. Porque le podemos sacar la magnitud. ¿Listo? Y tiene una parte vectorial, es netamente vectorial, porque esa magnitud siempre es 1. Por eso es que nosotros podemos escribir cualquier vector, un vector, voy a ponerle aquí C, puede ser, C como su parte escalar, solamente su parte escalar y solamente su parte vectorial que tiene magnitud 1. Es muy importante que recuerden que los vectores siempre van a tener estas dos componentes. ¿Listo? O estas dos partes. Es una forma de representación de los vectores. La representación de los vectores de su magnitud, en este caso sería C, y del ángulo en el que nosotros, en el que nosotros lo tengamos con respecto a un eje, es una representación compatible, porque si tenemos el ángulo con respecto a la vertical o la horizontal, es decir, una dirección. Aquí tenemos solamente la parte vectorial y aquí tenemos solamente la parte de magnitud. Otra representación posible de los vectores es que pues tengamos el vector en componentes. O sea, podemos tener un vector C que sea C en I más C en J más C en K a cada una de las componentes, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Siguiente grupo. Paula. Ya voy, profe, ya comparto. ¿Listo? Paula Andrea. ¿Qué se hizo? ¿Ya se ve? Sí, perfecto, dale. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Andrés Felipe Uceda Suárez y quien les habla María Camila Quintero Velasco. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre el producto escalar y el producto vectorial. Cabe aclarar que lo vamos a explicar desde la parte gráfica. Entonces, ¿qué es un producto escalar? Un producto escalar es una operación matemática en donde se van a relacionar dos vectores, dando como resultado un número o un escalar. Entonces vamos a tener dos vectores y también algo muy importante del producto escalar, que es el ángulo que forman estos. Bueno, el cálculo del producto escalar de estos dos vectores se simplifica cuando son o perpendiculares o paralelos. Entonces, en el caso que lleguen a ser perpendiculares, es decir, que su ángulo sea igual a 90 grados, lo que se hace es multiplicar no mentiras, espera, va a dar 0 por el hecho de que el coseno de 90 grados pues da 0, entonces pues todo número multiplicado por 0 da 0. Mientras que si los dos vectores son paralelos, pero con el mismo sentido, es decir, que su ángulo sea igual a 0 grados, pues simplemente se van a multiplicar los dos módulos o magnitudes de los vectores. Mientras que si son de distintos sentidos, es decir, que sea el ángulo igual a 180, pues entonces va a ser la multiplicación de los módulos o magnitudes, agregándole un menos por el coseno de 180 que da menos 1. Entonces ahora les voy a explicar con una applet. Bueno, entonces, pues
Mirando el de 90 grados, cuando son perpendicular, pues vemos que si aumentamos la magnitud de cualquiera de los dos vectores, va a dar lo mismo, va a dar cero. Es como si tuviéramos un poste con la luz del mediodía, pues la proyección es cero. Mientras que, digamos, si son paralelos, que es donde va a dar el valor más grande, pues simplemente va a ser la multiplicación, en este caso de 9 por 5, 45. Y también si se aumenta el componente vertical, va a dar lo mismo, porque pues en este caso no importa. Y cuando es 180, pues da negativo, porque pues también teniendo en cuenta que coseno en el cuadrante 2 y 3 toma un valor negativo. Entonces ya los dejo con mi compañero que les va a explicar el producto vectorial. ¿Se ve ya? ¿Sí se ve? Sí, sí, se ve. Que si vamos a Bueno, el cambiar de producto, diapositiva, si quieren hacemos primero las preguntas de la otra y después sí ok, cambiamos, ¿les parece? vale. Camila, pon la otra diapositiva. ¿Ya se ve? Sí, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que dijo Camila, de lo que explicó? Oiga, pregunten. Bueno, Camila, pasa al applet cuando tú mostraste que si se aumentaba la altura no importa. Así lo dijiste literal. Colócalo. Ajá. Por qué exactamente es que no importa llegar y coger el vector v y empezar a subirlo? Pues porque la proyección va a ser la misma. Ah, bueno, ese pedacito ahí al inicio como que no lo dijiste. Y sí, es muy cierto. La proyección de ese vector sobre el otro da exactamente ahí. Sin importar si ella lo tiene muy alto, muy bajo, lo que importa es esa proyección, esa componente, el coseno de ese vector. Nosotros lo hacemos como la componente con el ángulo adyacente, ¿no? Esa es la definición del coseno. La hipotenusa, que sería toda la longitud del vector, y el lado adyacente. La relación entre esas cosas, hipotenusa, lado adyacente y el ángulo, pues es el coseno de teta. Entonces es la proyección. Listo, muy bien, eso era todo. Y nadie pregunta. Esta gente. Dale, Andrés. Bueno, el producto escalar también es una operación entre vectores, pero está da como resultado un nuevo vector, que siempre va a ser paralelo tanto al vector pues, como a los dos vectores. En este caso, pues sería paralelo tanto al vector A como al vector B. Y la magnitud de este nuevo vector va a estar Que ahí te interrumpo un poquito. ¿Estás diciendo qué palabra? ¿Paralelo? es perpendicular, perdón. Ah, ojo, pilas, pilas. Sí, estás diciendo Perpendicular. perpendicular, eso creí. Entonces debí escuchar mal. Perpendicular, cuando tenemos algo perpendicular, es que cuánto ángulo o qué, 90 grados. 90 grados. En vectores, cuando tenemos algo a 90 grados, es que está en otro espacio completamente independiente, ¿de acuerdo? Siempre que tenemos perpendicularidad entre los ejes coordenados x, y, z, pues son ejes completamente independientes. No hay ninguno que se proyecte sobre otro. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Se produce un vector que no tiene nada que ver con el espacio de A ni el espacio de B. ¿Listo? Es un vector completamente perpendicular. Dale. Listo, entonces la magnitud de ese nuevo vector C va a estar dada por la magnitud del vector A, por la magnitud del vector B, por el seno del ángulo que se forma entre los dos vectores. En este caso se alcanza, digamos, el máximo cuando el ángulo entre los dos vectores es de 90 grados.
y se hace cero cuando el ángulo entre los dos vectores es cero o de 180 grados, porque el seno de 90 pues es 1 y el seno de 0 y 180 es 0. Bueno, para saber la dirección utilizan la regla de la mano derecha, que básicamente es ubicar los dedos, pues se puede ubicar de forma con solo dedos o con la mano completa, es ubicar la mano en la dirección del vector A y cerrarla en la dirección del vector B. Y hacia donde apunte el dedo gordo, pues va a ser la dirección del vector C. Bueno, pues esas son, digamos, propiedades que sirven para resolver ejercicios de producto cruz o producto vectorial. Simplemente esta es utilizando los componentes de los vectores y esta es utilizando determinantes. Bueno, ese es el ejercicio que tienen pues el ejercicio de aplicación en física, que sería pues para el momento de torsión sobre una partícula a la que se le aplica una fuerza. Y pues escogí esto porque, digamos, la relación es que el momento de torsión va a ser igual a, pues al vector de posición por el vector de fuerza por el seno del ángulo que se forma aquí entre estos dos, igual que se da pues en el producto vectorial. Entonces se puede decir que el vector de momento de torsión es igual al producto cruz entre el vector de posición y el vector de fuerza. En este caso pues nos dan los vectores, aquí se hace una propiedad distributiva y teniendo en cuenta pues lo anterior, cuando es I por I da 0, cuando es J por J da 0, cuando es I por J da K, cuando es J por I da menos K. Si quieres ahí, Y Andrés, porque ese pedacito ya le toca es al otro grupo. O sea, listo, listo. nosotros casi que concentrémonos solamente en esto, ¿sí? Pregunta, cuando tú decías vector de posición, ¿a qué te refieres? ¿Posición de qué? Posición de la partícula, digamos la partícula P, entonces No. describe un vector de posición hacia esa partícula. Ah, es una partícula. Sí, es una partícula, un Bueno, punto P. listo. ¿Y entonces desde dónde la estás mirando? Porque un vector de posición siempre tiene un destino y un origen. ¿Desde dónde la estás mirando Mm, específicamente? pues aquí sería simplemente en el plano XY. Sí, pero pilas, o sea, cuando vas a hacer un ejercicio, a ver, busca o recuerda bien las cosas. No es simplemente el origen del sistema coordenado. Aquí esto podría llegar a ser otro origen completamente diferente. Pero por la ecuación que tú tienes, yo puedo suponer que en ese eje coordenado hay una varilla o alguna cosa, un eje de rotación. Es decir, Sí, la R en el torque no me representa de hecho la posición de la varilla. Me representa el vector que apunta desde el eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza. Incluso nosotros podríamos tener un disco. Y entonces la posición de qué? No es del disco. Es desde el eje de rotación del disco hasta donde se aplica la fuerza que produce la rotación. ¿Listo? Bueno, listo, pues. dime una cosa. ¿Qué sería lo más conveniente para que la partícula vaya a rotar con esa fuerza? Es decir, no voy a cambiar la magnitud, solo puedo llegar a cambiar el ángulo. ¿Qué ángulo debería tener para que sea lo más eficiente posible? El ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Lo que quiere decir que, así someramente, esta fuerza debería ir, perdón, sí, la fuerza debería ir hacia acá, ¿cierto? ¿Qué clase de trayectoria describiría la partícula si tenemos esa fuerza en esa dirección? Pues sería un circular pero antihorario. Circular antihorario si mantenemos el radio constante. ¿Listo? Pero te digo, si es un disco es mucho más fácil visualizarlo porque pues vamos a tener un disco que Mm, simplemente se le está haciendo una fuerza o un torque, mejor dicho, en una esquinita y eso me está produciendo una rotación. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta para André Felipe? Entonces, Pues, bueno, pero, esta pero- sería la otra forma por determinantes, pero hombre, pero eso no te tocaba. y si no, pues sería mirar por la applet, pues Eso sí, o sea, la parte sí, gráfica. exacto, para resolver. Entonces, pues en 90 grados se tiene que el producto cruz alcanza el máximo, que por ejemplo cuando son opuestos o pues es cero y cuando son paralelos también es cero. A diferencia de, por ejemplo, en el producto escalar que si aumentaban pues la magnitud no cambiaba el valor. En el producto cruz si se aumenta la magnitud, pues sí va a aumentar
pues, la magnitud del producto cruz en cualquiera de los dos vectores. La otra sería darle componentes negativas a U para que el vector, el nuevo vector, pues apunte en la otra dirección. Y lo otro que mencionaba el profesor era que mientras se mantenga, digamos, la proyección perpendicular, mientras no cambie pues, las unidades perpendiculares, se puede mover un vector, siempre es que se mantengan pues, esas unidades perpendiculares al otro vector. Lo mismo también pasaría con el vector V. Sí, sin importar si él Sí. mueve V, digamos, lo está rotando, ¿no? Siempre la proyección Profe, en está el... muteado. Perdón, esto, sin importar cómo él mueva V, siempre que lo mueva, bueno, en esta línea, por decirlo así, siempre la proyección va a dar ahí en el puntico. Es decir, la proyección sobre el eje perpendicular a U siempre va a ser ese punto. Y esa es la que se está usando para el cálculo realmente. Entonces él puede llegar a desplazar V en esa línea y U en esta línea y la proyección perpendicular, pues bueno, si cambian los dos, ahí ya acá la cosa cambia. Sí, sí. Siempre va a ser la misma magnitud, ¿de acuerdo? Es un poquito diferente porque sí puedes llegar a tener el cambio del vector, pero ya no estás mirando la proyección de un vector sobre otro, estás mirando la proyección de un vector sobre el vector perpendicular. Listo, muy bien. Listo, profe. ¿Nadie más tiene preguntas? Esto, siguiente. Bueno, muy buenas tardes. Hoy pues nosotros les traemos la exposición de vectores en componentes cartesianas y operaciones en términos de componentes. Siguiente. En las coordenadas cartesianas podemos encontrar dos situaciones. En el plano bidimensional, que es llamado plano cartesiano, donde usamos el eje X y Y. Y pues ahí, como pueden ver, en la parte de abajo tenemos un ejemplo donde tenemos uno que está pues representando a el eje X y dos y menos dos donde está pues el eje Y. Y tenemos también el espacio cartesiano que tridimensional, donde utilizamos pues X, Y ahora Z. Y pues normalmente también podemos llamarlos, a X se representa como Y, a Y como J y a Z como K. Y pues ahí tenemos un gráfico del espacio cartesiano. Seguimos hablando acerca de las operaciones en términos de componentes, las cuales las vamos a dividir en suma de vectores y en resta de vectores. Para sumar dos o más vectores se suman sus respectivas componentes de cada vector. En el caso de dos vectores, la suma se realiza de la siguiente forma. Acá lo tenemos de una manera como en base a una fórmula, por así decirlo, y aquí ya tenemos un ejemplo numérico. Básicamente, a la hora de realizar la suma de vectores, lo que se debe hacer es agrupar el primer término del vector u con el primer término del vector v, siendo este i y este i. Entonces los dos i los sumamos y de igual manera hacemos con el segundo componente y esto nos daría un nuevo vector con dos componentes también. Por lo menos si miramos el ejemplo que tenemos aquí numérico, lo que hacemos es que unimos menos 2 más 3, es decir, las primeras componentes de ambos vectores y hacemos lo mismo
con los segundos componentes. Tenemos que tener muy en cuenta aquí la ley de signos. Como podemos ver aquí, iría un más, pero ya que el 1 tiene un menos, más por menos menos, y de esta manera nos queda un 4. En cuanto a la resta de vectores, para restar dos vectores libres u y v, se resta u con el opuesto v. Es básicamente, es muy parecido a la suma de vectores, es muy intuitivo. Y realizamos lo mismo. El primer componente del vector u con el primer componente del vector v, pero en este caso, en lugar de sumarlos, pues lógicamente los vamos a restar, como podemos ver aquí en el ejemplo numérico. Sería menos 2, menos 3, y de igual manera tenemos que estar muy pendientes de la ley de signos, como aquí se puede ver, que al haber dos menos seguidos, menos por menos da más, siendo 6 el resultado final. Luego tenemos el producto por un escalar, donde pues la multiplicación de un vector u por un número k se escribe pues k por u y de la otra forma, y pues el número k se conoce como escalar. Además, pues cumple las propiedades de que k por u tiene la misma dirección que u. Si k es positivo, entonces k por u tiene el mismo sentido que u. Si k es negativo, pues k por u tiene el sentido contrario que u. Aquí podemos ver un ejemplo donde, por ejemplo, el escalar es 6 y lo vamos a multiplicar por el vector 1,23. Entonces, pues es muy sencillo porque simplemente tenemos que multiplicar el 6 con cada una de las componentes, la componente i, la componente j y la componente k, dando como resultado un nuevo vector. Y pues al lado podemos ver la figura donde tenemos representado a u, el vector u. Y pues lo que sucede, en el caso del tercer punto que dice si es negativo, pues las flechas irían al otro lado. Y en el producto escalar o producto punto, pues el producto punto es como, bueno, hay dos vectores, el vector v y el vector u. Lo único que hay que hacer es multiplicar el componente i de v con el componente i de u, y pues seguidamente se suma con el componente j de ambos, la multiplicación de los dos componentes. Y lo mismo, después de ello, pues simplemente tenemos que seguir la ley de signos, porque digamos ahí si vemos que es un medio, está multiplicándose con un menos. Y pues eso, ahí es un número real. Seguimos hablando acerca del producto vectorial o el producto cruz. El producto vectorial u cruz b, de dos vectores cuya dirección es perpendicular a los dos vectores dados y cuya dirección está dada por la regla de la mano derecha. El producto vectorial se puede hallar de varias maneras o varios métodos, pero lo vamos a explicar mediante determinantes, que es como el método más intuitivo o el que es un poquito más sencillo de comprender a la hora pues de realizar el ejercicio. Esta sería como la fórmula con la que vamos a poder solucionarlo mediante determinantes, y básicamente nos dan dos vectores, el vector u y el vector v, y es ordenarlo dependiendo de sus componentes i, j, k. Una vez lo tenemos ordenado, vamos a hacer un determinante 2 por 2, en el cual por así decirlo, la letra que estamos trabajando o el componente que estamos trabajando a la hora de organizarlo, vamos a hacer como si no estuviera, o sea, se va a tapar. De manera que esta columna no se va a tomar a la hora de hacer este determinante. De este modo queda U2, U3, B2, B3. Y así vamos a hacer respectivamente con cada uno. Hay que tener muy en cuenta que el componente J se trabaja de manera negativa. Y pues aquí a la derecha tenemos un ejemplo. Calcular el producto vectorial de los dos vectores. Bueno, básicamente nosotros, en base a la fórmula que ya teníamos anteriormente, la vamos a sustituir con los vectores dados. Una vez lo sustituimos, como les decía anteriormente, si vamos a trabajar con i, pues se va a tapar la columna i y así respectivamente. A la hora de realizar
como la solución al procedimiento, hay que tener muy en cuenta que esto se multiplica en cruz. Y cuando la línea va hacia abajo, el producto va a ser positivo, y cuando va hacia arriba es negativo. Es decir, aquí sería 2 por 2, 4, pero este 3 se tomaría como negativo, entonces sería 1 por menos 3, 3 dando así 1, que por eso queda ahí, porque se sobreentiende que hay un 1 adelante, y así lo vamos a ir haciendo respectivamente. Entonces sería 1 por 2, 2, y aquí por ley de signos, menos 1 por menos 3 sería 3, dando eso, menos 5. Y de igual manera con el último componente K, entonces sería 1 por 1, 1, y menos 1 por menos 1, menos y menos nos da más, dando 2, 2 más 1, 3K. Después de eso tenemos las transformaciones de componentes. Ahí tenemos, comenzamos mirando solamente el... dame un segundo. Tenemos el vector A y pues esto, lo primero que todo, lo proyectamos en X, lo proyectamos en Y, y entonces tenemos el vector, la proyección en X, la proyección en Y, lo cual la proyección en X la podemos observar o la podemos asociar con el lado adyacente. La proyección en Y la podemos asociar con el lado opuesto, y pues el vector, la magnitud, la podemos asociar con la hipotenusa. Al hacer esto, pues podemos obtener las siguientes fórmulas que nos van a ayudar a encontrar, independientemente de los valores que nos hayan dado, por ejemplo, podemos encontrar las componentes vectoriales, que serían x, y, o podemos encontrar la dirección de un vector a través del ángulo que nos den, o en el ejercicio. ¿Listo? ¿Terminaste? Sí, sí, señor, qué pena. Ok. ¿Alguien tiene preguntas? Devuélvete a la parte del producto cruz, por favor. Vale. Hasta este punto, en todas las notaciones, incluso aquí todavía está, ustedes utilizaron esta notación de paréntesis. Pero por algún motivo utilizaron aquí IJK. Esto no está mal, la parte de IJK, que no tenga gorrito, porque en imprenta normalmente se suele colocar en negrilla. Entonces está bien. Si nosotros no tenemos alguna forma de hacer negrilla, pues le colocamos un gorrito unitario a los 3 letras. ¿Listo? ¿Por qué en toda la exposición le hicieron con paréntesis? Esa es mi pregunta. ¿Por qué escogieron esa anotación cuando al inicio del curso literal se les dice no vamos a volver a usar eso? Eso estuvo muy bien hasta 11. Y eso. Cuéntenme. Profesor, le digo la verdad, eso sí era error mío, porque, digamos, primero que todo, no me acordaba de ese punto. Y segundo, por el hecho de que yo tiendo a ser demasiado organizado. Entonces, como puede notar, la mayoría de las imágenes las organicé yo. Entonces, sí, ese fue como error mío, qué pena. Mira. Te voy a mostrar algo. Esta es la posición, no, la velocidad que podría llegar a tener una... Espérate. Ok. La velocidad que podría llegar a tener un movimiento en forma de espiral. Si se va cerrando, podría llegar a ser así. Menos... ¿Listo? Eso solamente para el eje X. Es decir, tú con tu notación tendrías que llegar y decir, ah, es que esta es la componente de X. Y seguir con la componente de Y. ¿Qué podría llegar a ser algo como esto?
Esto es un phi. Listo. Y seguir con la componente de z. Que esa sí no tiene por qué estar relacionada con nada de eso. Puede ser simplemente el logaritmo de omega t. Algo así. No me interesa. Y luego cerrar. ¿Sí? Es una notación bastante, pero bastante incómoda. Bastante incómoda cuando tú la puedes sustituir por algo un poquitico más sencillo, en el cual no necesitas abrir y cerrar un paréntesis en diferentes líneas. Tú lo puedes hacer todo en la misma línea. Es decir, nosotros cuando escribimos la notación en IJK podemos llegar a hacer algo como esto. La componente de I. Listo. Más. O bueno, menos porque es negativa. Menos la componente de J. Ah, perdón, coseno. ¿Por qué no borra? Ya. Bueno, más phi, en fin, ahí cierro. Y al ladito, pues que aquí no ocupo, pongo la J. Y luego, pues sumo la componente de K, la componente del último vector, que esa sería la logarítmica. Logaritmo de omega t en K. Es decir, no tenemos que usar los paréntesis, es una notación bastante útil y comparte la notación para los vectores unitarios, es decir, para el producto cruz, ya solo por eso es ventajoso cambiar de una notación en la que tú lo escribes y luego vas a tener que traducirlo, decir, es que este 1 es realmente el de I, este es el de J y este es el de K. No tiene mucho sentido. ¿Listo? Realmente la notación de paréntesis es una notación que debe morir. No es más. Bueno, muy bien. Les voy a compartir. ¿Ya listo? Deja compartir. Les voy a compartir. Ahí está. ¿Quién quiere hacer la exposición de cinemática? La introducción. Explicar los vectores, posición, desplazamiento y trayectoria. Los conceptos de los que vinieron. Profe, yo y mi compañero Daniel Herrera. Ok, Carol, aquí estás. Y Daniel Herrera, abajo tuyo. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer la siguiente exposición con ellos? ¿O lo dejamos de dos? Yo, profe. ¿Mauri? Perdón. Margie Calderón. ¿Dónde estás, Calderón? Aquí estás. No. ¿Dónde estás? Sí, están los tres pegados, me parece. Bueno, muy bien. Velocidad media instantánea. ¿Ninguno? Yo, profe. Johan. Sí. Navarro. Aquí está. Listo. ¿Quién más? Yo, profe. David. Perfecto. ¿Alguien más? Yo, profe. Uy, ¿quién está hablando? Víctor. Granados. Acá está. Ok. Aceleración media instantánea. ¿Nadie? Ya uno, ya uno. ¿No? Bueno. Michelle, un número entre el 1 al 3, por favor. 2. 2. Ok. Cristian, un número 1 al 3. 2, 1. 1. Sí, va a comenzar de arriba de abajo para arriba. Bueno, de a 2 entonces, porque sí es bueno hacer las 3 exposiciones al día. ¿Les parece? ¿Sí vieron los cambios que dice? Listo. Para mañana, ya que por lo visto no hay más voluntarios. Espero que la demás gente se una, ¿no? ¿Quién sabe qué están pensando de la vida?
Profe, Dime. mi compañero Yair y yo pensamos hacer uno que estaba abajo, es que me olvidó el nombre, movimiento uniforme y uniformemente acelerado. Ese. Perfecto. Carol. Ok, vas para más arriba. ¿Quién más? ¿Tu compañero Jair en dónde está? Aquí está. Listo. Y creo que falta gente. Daniel, por ejemplo, ¿tú tienes alguna? ¿O no te interesa? Es opcional, ¿no? Pero, pues, bueno, listo. Entonces quedamos así. Nos vemos mañana. No sé si pueden hablar con sus compañeros de laboratorio o ver qué están pensando de la vida, porque estamos asistiendo a la mitad del curso. Y eso, no sé qué andan haciendo. ¿No saben? Ni idea. Bueno, pues les dicen. Por ahí alguien escuché quejas de que los profesores no estaban haciendo repaso, pero yo sí. Entonces no entiendo cuál es el problema. Pues vengan y hagan el repaso, ¿no? O sea, esa era la queja que más oí. Listo. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego, profesor. Eso, profe, Gracias. hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao.